¿Qué tan importante es que tomemos un papel activo dentro del aprendizaje? Es decir, que cuando se nos enseñe algo, realmente seamos nosotros quienes lo tomemos y lo estudiemos hasta que logremos aprenderlo. ¿Qué tan responsables somos de nuestro aprendizaje? Hoy quiero hablar acerca de ser autodidacta y que no necesariamente ser autodidacta tiene que ver con estar fuera de un sistema educativo o de una academia, sino es hacernos cargo de nuestro conocimiento. En una de nuestras reflexiones hablamos acerca de cómo aprendemos, cómo se desarrolla este aprendizaje, como un estímulo que vemos o que escuchamos o que percibimos en general ingresa a nuestro cerebro y se queda en nuestra memoria. Allí lo hablamos de una forma más técnica. Hoy lo hablaré más vivencial desde el ser autodidacta, cómo ha sido mi experiencia, cómo yo lo realizo, pero para iniciar, ¿qué es ser autodidacta? Antes de iniciar a reflexionar acerca del tema, quiero aclarar que esta es la primera parte de cómo ser autodidacta o de qué es ser autodidacta. En esta parte veremos qué es ser autodidacta, cómo podemos aprender a hacerlo aún estando en un sistema educativo, cuál es la diferencia entre estos dos. Y por último veremos cómo aprender a aprender. Generalmente nosotros aprendemos pero no sabemos cómo. Entonces estos serán los tres temas principales de este video. En un siguiente video ya veremos la práctica, cómo yo lo hago, cómo lo he hecho estos años, ya les voy a contar la historia, y también cómo otras personas lo han hecho, algunos métodos de estudio y bueno, en general un poco más literalmente cómo hago yo para estudiar, cómo para aprender y cómo otras personas que han sido autodidactas lo han realizado. Como dije, voy a iniciar por nuestra historia. Y digo nuestra porque mi hermano y yo desde el año 2020 realizamos homeschooling junto a mis padres, pues guiados por ellos. Realizamos homeschooling y nos convertimos en autodidactas. Ahora, nos preguntan mucho, ¿ustedes antes de hacer homeschooling en algún momento fueron al sistema educativo? ¿Siempre han hecho homeschooling? Y no es así. Nosotros hasta precisamente este año hicimos el sistema educativo tradicional. Yo llegué hasta séptimo de bachillerato, o sea, segundo de bachillerato, como le dicen en algunos países, y mi hermano hasta sexto o primero de bachillerato. En este año, en pandemia, debido a varios factores, dentro de ellos, que mi madre se da cuenta de la educación que nos están dando, que no es la que ella quiere que sea para nosotros, que no es tan completa como se creía, que no es la adecuada para nuestro futuro, decide hacerse cargo de esto y también adicionalmente, dado que mi hermano tenía déficit de atención y tenía mucho bullying en su colegio, decidimos hacer esto. De hecho, este canal de YouTube nace a raíz de, después de haber estudiado un tiempo, compartir esas experiencias mías que iba aprendiendo. Específicamente para jóvenes y adolescentes me apasionó este tema del propósito de vida, de la vocación. Actualmente lo hago un poco más reflexivo. Y ustedes me han acompañado en este camino, y digo ustedes porque este canal de YouTube ustedes pueden ver un montón de temas, pueden ver cómo cambió mi voz, cómo ha cambiado mi forma de ser, mi forma de expresarme, de vestirme, he crecido. Bueno, ahora voy a dentro de una semana cumplir 18 años, yo empecé con 13 años, entonces ha sido un camino muy interesante, muy lindo, donde no solo es aprender, sino compartir lo aprendido. Entonces, habiendo comprendido esto de la historia, ahora sí vayámonos a nuestro tema, ¿qué es ser autodidacta? Ahora, para este primer punto de qué es ser autodidacta, quiero mencionar un tema importante. Cuando nosotros aprendemos algún concepto, y como les dije, ya hice un video de cómo aprendemos, allí lo explico mucho mejor, este concepto no ingresa a nuestra mente si no tenemos interés, si no nos vemos interesados por él, si no comprendemos el tema, si no le damos significado. Un ejemplo muy común para entender esto es cuando leemos. Nosotros no leemos palabras, le damos significado a las frases que leemos. Nosotros podemos leer palabras por individual, sin embargo, si no comprendemos qué es lo que nos está queriendo decir el libro, posiblemente no nos vamos a enganchar con el tema y no lo vamos a aprender. Entonces el proceso de aprendizaje es una interpretación de aspectos que leemos, que vemos y que en general percibimos con nuestros sentidos. Comprendiendo esto, podemos ver que no podemos aprender un tema que no nos interese o por el cual no nos veamos atraídos. Ahora, aquí hago una aclaración, y es que en general sí se podría aprender un tema forzándolo, pero lleva mucho más precisamente esfuerzo, mucho más sufrimiento de alguna forma que un tema que sí nos interese. Mi hermano, en uno de los videos que hizo, que también hablaba acerca de este tema, decía que el pegamento del aprendizaje es la curiosidad. Si nosotros tenemos curiosidad, podemos aprender de una forma mucho más natural y sobre todo puede perdurar en el tiempo. Muchas veces relacionamos el aprendizaje a las primeras etapas de nuestra vida, ya que en estas primeras etapas de nuestra vida
logramos ese aprendizaje por medio de la curiosidad, por medio del conocer el mundo. Si nosotros seguimos aplicando este esquema, podríamos llevarlo a cualquier ámbito de nuestra vida y de esta forma aprender muchísimo mejor, muchísimo más fácil y que sea mucho más duradero el aprendizaje. Un punto importante a la hora de hablar de conocimiento es que el conocimiento no es algo que se posea, no es algo que se acumule. No es como adquirir un libro y ponerlo en una biblioteca y decir, esta es mi biblioteca y este es mi libro. El conocimiento no es un fin, es un medio para conseguir fines. Si nosotros vemos el conocimiento como un fin, posiblemente se nos haga mucho más difícil conocerlo y precisamente aprenderlo. Muchas veces en este sistema educativo nosotros estudiamos para un examen específico o estudiamos en general para aprobar esta materia. Sin embargo, al verlo como el fin final de todo este aprendizaje es aprobar un examen, no vamos a utilizarlo como medio para conseguir ese fin que puede ser resolver problemas. Bueno, ya hablaremos de esto. Entonces aquí hablé de 2 puntos que quiero que se queden muy claros antes de iniciar ya a hablar acerca de ser autodidacta como tal. Y es, por un lado, el conocimiento no se posee. He tratado de recordar quién dijo esta frase, sé que lo leí en algún libro de filosofía, no recuerdo en cuál. Si alguien sabe cuál es, por favor déjenmelo en los comentarios, que quiero retomar el tema pero no lo encontré. Y por el otro lado también hablé acerca de que el aprendizaje no es como tal un fin, sino un medio, una herramienta. Cuando hablo del aprendizaje como medio y no como fin, me refiero a que nosotros aprendemos porque necesitamos aprender. Si nos vamos a la prehistoria, los cavernícolas fueron aprendiendo porque necesitaban sobrevivir. Si lo llevamos a la actualidad, podemos aprender para resolver algún problema que se nos presente, para ser excelente en algo, en nuestra profesión o en alguna habilidad que queramos desarrollar, o podemos precisamente estudiar para ganar dinero, que es uno de los mayores puntos por los cuales estudiamos y también por lo que se nos forman en universidades y en diferentes aspectos. Ahora, si volvemos a este punto de la definición de ser autodidacta, que es instruirse por sí mismo, este instruirse por sí mismo no significa que nosotros mismos aprendamos de nosotros mismos, porque esto no tendría mucha coherencia. Se dice que todo conocimiento se basa en alguno previo, o sea que todo conocimiento nuevo tiene de raíz algún conocimiento antiguo, por lo que ser autodidacta puede ser más el adueñarnos de nuestro tiempo, energía y atención. La forma, el lugar o los temas que aprendamos son indiferentes. Si nosotros no tenemos este tiempo, esta energía y esta atención, se nos dificultará o se nos hará mucho más largo este proceso. Lo que quiere decir que un autodidacta no tendría por qué ir en contra de un sistema educativo o de algún temario específico, ya que, como les digo, no es la forma en la que adquirimos el conocimiento. El conocimiento lo podemos adquirir en algún libro, de alguna persona también, porque hemos visto el conocimiento, y aquí quiero hacer una pequeña reflexión antes de pasar a nuestro punto de cómo ser autodidacta dentro de un sistema educativo o en general dentro de cualquier sistema, y es que nosotros asociamos el conocimiento a un aula. Entonces pensamos que estudiar puede ser sentarnos a leer también, sentarnos a estudiar, en mi caso estudio de manera virtual, sentarnos a estudiar frente a un computador o tomar apuntes. Sin embargo, y esta reflexión la compartía por Instagram, no es sentarnos a estudiar solamente, es también aprender de lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Y estos aprendizajes son muy valiosos porque precisamente al verlos en la realidad, al verlos aplicados, por un lado se quedan mucho más en nosotros y por el otro puede que no sean mucho más útiles. Entonces allá hablaba de los aprendizajes que nos puede dar un abuelo, una abuela, un familiar que podemos ver en la calle y que estos también son aprendizajes. Muchas veces yo he visto a algunas personas desempeñar su labor y comprendo mucho mejor cómo hacerlo yo en algún punto que, si bien no puede ser esta labor específica, sí algún procedimiento en lo que yo realizo. Entonces esto es importante, comprender que la manera en que adquirimos el conocimiento o la manera en que nos acercamos a él no tiene que ver con cómo administramos nuestro tiempo, energía y atención. Ahora sí, entremos al cómo ser autodidacta dentro de un sistema educativo. ¿Por qué quiero mencionar este tema? Porque no quiero que esto se interprete como que todos deberíamos salirnos de un sistema educativo y todo el mundo debería hacer homeschooling, sino
que dentro de este mismo podamos ser autodidactas. Para esto quiero poner un ejemplo de una persona que les invito a seguir, se llama Aterion. Esta persona me parece muy bello su contenido en YouTube especialmente. Él es un estudiante de cine y él habla acerca de este tema, de cómo ser autodidacta. Me gustó escuchar su video porque él dentro del ámbito del cine, él está en una universidad, estudia en una universidad. Sin embargo, hablaba de esto, de que si tú eres un buen estudiante, que si te conviertes en un buen estudiante y haces todo al pie de la letra y no te sales nunca de este molde, puede que llegues a ser muy exitoso en lo que haces. Sin embargo, ser autodidacta va un poco más allá. Él hablaba aquí, por ejemplo, del jazz y de diferentes disciplinas donde tú tienes que conocer muy bien la materia para luego sí conocer otras formas de hacerlo. Dicen que para romper las reglas hay que conocerlas muy bien. Entonces, este es un punto que quiero compartir. Si bien nosotros cuando aprendemos un tema lo aprendemos y debemos conocerlo muy bien para luego sí poder modificarlo. Pongo el ejemplo del jazz, que es una de mi música favorita. En el jazz hay técnicas demasiado rígidas, hay puntos muy específicos, hay cosas que se tienen que hacer como se hacen y para aprenderlas lleva mucha disciplina. Sin embargo, este mismo género es un género que rompe mucho las reglas, que les permite a las personas improvisar muchísimo y lo vemos en muchos casos, en muchas canciones muy geniales. Entonces, en la descripción les dejo el enlace a donde él habla de este tema, también les voy a dejar otras referencias para que sigan investigando acerca de esto, pero lo pongo a él como ejemplo porque justamente decía esto, en el cine también podemos ver esto. Comprender muy bien cómo se hace algo, comprender muy bien el área, para luego sí llegar a romper alguna regla, modificar e innovar muchas veces. Entonces, como autodidacta, ir en contra de una academia o de un sistema educativo no es el fin es dentro de este mismo o dentro de cualquier medio apropiarnos de nuestro conocimiento, es comprenderlo más allá. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estudiaba, muchos de mis compañeros simplemente me pedían como la respuesta exacta a un tema específico y ya. En mi caso me gustaba comprenderlo bien, o sea, me gustaba, por ejemplo, una de mis materias favoritas era sociales, también me gustaba mucho cuando se nos empezó a explicar lo de las religiones del mundo y me gustaba el tema, entonces yo me adentraba un poco más en el tema y lo comprendía muy bien y muy fácil. Otra materia que me parecía muy interesante era matemáticas, era muy buena en ella, porque me parecía muy chévere comprender las operaciones y poder hacerlas, poder resolverlas. En sí yo me sentía estimulada, me sentía bien dentro de este aprendizaje, por lo que lo lograba comprender mucho mejor. Entonces aquí lo importante es que si bien tú tienes un temario, que te adueñes de estos temas y el cómo los estudiamos es ahí donde entra el ser autodidacta, de qué formas tú los estudias, comprender cómo aprendemos, que es nuestro siguiente punto. Aprender a aprender. Esto suena un poco trabalenguas, pero justamente aquí nace este video, aquí nace todo este canal de YouTube y en general nace mi vida. En algunas ocasiones hablo con mis amigos y les digo que el arte para mí es como una religión y que el aprendizaje sería uno de mis mandamientos. ¿Por qué? Porque para mí aprender por un lado es esencial, o sea, para mí el aprendizaje es vida, es libertad, es lo que me motiva a seguir viviendo muchas veces. El conocer, esa sed, se podría decir, de conocimiento, es algo que me estimula muchísimo. Y por el otro lado también lo veo como un medio para compartir con otros. Entonces, ¿por qué es importante aprender a cómo aprendemos, conocer estos aprendizajes detrás? Porque el saber cómo aprendemos nos lleva a comprender mejor lo que aprendemos. Me voy a explicar. Si nosotros vemos el aprendizaje como algo abstracto que sucede en alguna parte de nuestro cerebro, pero no sabemos cómo sucede, hará que nosotros ingresemos información sin realmente filtrarla, sin realmente conocer un método, y esto hará pues que algunas cosas se nos queden, algunas cosas las olvidemos y no hacerlo de una forma más estructurada. Ahora, cuando nosotros sabemos cómo aprendemos y las diferentes formas que tenemos de aprender, porque un punto importante aquí, no todos aprendemos igual. Hay algunas personas que aprenden mucho mejor escuchando, viendo, leyendo. En mi caso tengo un poco de todas, pero siento que la información se me queda muchísimo mejor y eso es algo que dicen muchas personas cuando explico el tema. Y explicar el tema lo puedo hacer a través de un video de YouTube a otra persona o simplemente contando el tema en una hoja de papel. Entonces, como les digo, esto lo hablaré muchísimo mejor en el siguiente video. Este método es muy bueno porque cuando nosotros explicamos algo de forma sencilla, que es otro punto muy importante,
ya lo comprendimos y ahí es cuando podemos empezar a romper las reglas. Volviendo al tema de cómo aprendemos, les quiero recomendar este libro que es La ciencia de cómo aprendemos. Este es un neurobiólogo que estudia desde la ciencia muchos temas y los traduce a un lenguaje mucho más sencillo para la cotidianidad, para nosotros. En este libro se nos hablan de estudios, de métodos, de un montón de temas súper interesantes de cómo aprendemos. Entonces, si para mí al ser autodidacta tuviese como una metodología, este sería el primer punto, saber cómo aprendemos. Y esto hace que al saber cómo aprendemos sepamos cómo estudiar. Y este es el segundo punto del que quiero hablar ahora, y son los métodos de estudio. Métodos de estudio hay muchísimos, entonces ¿cómo saber cuál es el mejor para nosotros? Cuando aprendemos cómo aprendemos, también aprendemos la forma en que nos es más fácil memorizar. Ahora, ¿qué pasa? La memorización es uno de los puntos del aprendizaje, sin embargo no es el único. Muchas veces yo puedo repetir autores, o puedo repetir algún tema, o puedo repetir, pues obviamente palabras repito, sin embargo puedo tener una línea muy similar en mis videos, porque yo lo que aprendo lo integro a mi vida. Muchas veces, como hablo en los videos, hablo con mis amigos, hablo con mi familia, porque el aprendizaje no es algo que se use en un solo ámbito, sino que se vuelve parte de ti. Y como dije, el conocimiento no es algo que poseamos, sin embargo, al ser parte de nuestra existencia, se vuelve parte de nuestro vocabulario, parte de cómo interpretamos el mundo y también de cómo nos expresamos. Entonces esto es interesante. Cuando nosotros tenemos un método efectivo de aprendizaje, podemos ver este aprendizaje representados en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Por lo que si en algún momento me repito en mis videos, les pido disculpas, pero es justamente por esto. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Hay métodos de estudio que nos sirven y hay métodos de estudio que no nos sirven. ¿Por qué? No es que un método de estudio sea bueno o malo, sino que para las personas de forma individual es bueno o es malo. Aquí quiero explicar algo. Una decisión que yo tomo hoy, como Carol en su versión del 20 de abril del 2025 a las 12:54 de la tarde, es muy distinta a la decisión que va a tomar Carol mañana o en 2 años. Entonces, si yo estudiaba un tema hace un año de forma básica, no va a ser lo mismo que cuando yo ya tenga un conocimiento y lo estudie de forma avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna de las dos decisiones es errada, sino que estamos en distintos puntos de nuestra vida. Cuando hablábamos en el video de los hábitos, yo les ponía el ejemplo de una carrera universitaria. Si yo estudio medicina y otra persona estudia derecho, no se nos van a enseñar los mismos temas, o si se nos enseña un mismo tema, lo vamos a tocar con un enfoque muy diferente. Entonces, no es que el tema sea malo, no es que el tema no sirva, es que en el área de medicina y en el área de derecho se ven de formas distintas. Esto mismo pasa con los métodos de estudio. Un método de estudio me puede servir para estudiar inclusive una materia y no para otra. O sea, no estamos cambiando de personas, sino de materia, y esto se los voy a explicar en el video. Yo no estudio de la misma forma historia, geografía, como estudio inglés, matemáticas, o como estudio para un video, o como leo un libro. Yo uso métodos muy distintos para las distintas cosas que yo debo aprender. No aprendo de la misma forma jardinería como aprendo algún código o alguna forma para marketing o para diseño gráfico o para cualquier tema. No aprendo de la misma forma cómo cocinar a cómo hacer una operación matemática y cómo aplicarla a la realidad. Entonces aquí es donde volvemos a adueñarnos de nuestro conocimiento. En el colegio o en la universidad te dan un temario, pero tú tienes que comprender que lo puedes estudiar de muchas formas. Si bien un profesor te puede dar teoría, tú para comprender ese tema mucho mejor debes, no sé, salir a hacer unas entrevistas, verlo aplicado en una persona, tú mismo, tratar de hacer algo con ello. Y esto es muy importante porque ahí es cuando el conocimiento realmente ingresa a nosotros. Ahora quiero hablar de cuáles son algunos puntos importantes para crear nuestro método. Lo tocaré de forma muy superficial, de hecho les recomiendo mucho un video que abajo se los dejo, donde una persona nos explica cómo hacer un método de estudio y los diferentes métodos de estudio que también existen. Sin embargo, a grandes rasgos, los puntos importantes para hacer un método de estudio o para estudiar en general son: primero, saber cuál es nuestro propósito a la hora de aprender, comprendiendo que el aprendizaje o el conocimiento no es un fin, sino un medio. ¿Qué vamos a lograr con este medio? ¿Qué propósito? ¿Qué queremos lograr al aprender esto? Ahora, con lograr no solo me refiero a algo útil, por decirlo de alguna forma, sino simplemente satisfacer algún interés o desarrollar alguna habilidad. Aquí lo importante es que tengamos claro qué vamos a conseguir con este aprendizaje
porque como ya hemos visto a lo largo del video, si no tenemos un interés y un propósito a la hora de aprender, no vamos a aprender. El segundo punto es ver qué habilidades requiero para conseguir esto que voy a aprender. Entonces, si necesito hacer un procedimiento en específico o comprender un concepto en general, debo saber qué necesito aprender. Si voy a estudiar filosofía, debo desglosar todo lo que necesito, iniciando por ejemplo, cómo comprender un libro, cómo estudiar un libro, y esto también se aprende. No solo se aprende el tema en sí, sino cómo aprender lo que vamos a estudiar. Entonces aquí estos dos puntos son muy importantes. Por un lado, ¿qué necesito aprender? ¿Qué habilidades debo desarrollar? Y por el otro, ¿qué necesito estudiar para saber cómo aprender? Y el tercer punto son las prioridades. Priorizar los temas que debemos aprender, qué temas son más importantes a la hora de desempeñar esta labor, y también comprender que las prioridades cambian según el tiempo que tengamos, la energía y la atención que le pongamos a esto. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar. Nos vemos dentro de 8 días con el video de cómo ser autodidacta un poco más práctico, un poco más cómo hago yo paso a paso para hacer esto, para que cada día nos volvamos un poco más dueños de nuestro aprendizaje.